expulsar a cualquier niño era muy fácil. No había más que llamar a los padres y que vinieran a por él o meter al niño en un tren. Pero, ¿cómo se expulsa a un fantasma? ¿Cómo se expulsa a un aparecido? Pues las monjas alguna idea tenían, porque lo siguiente fue llamar al rabino. Al rabino le llamamos nosotros. Vino, apareció una figura, un hombre inmenso, que daba más miedo que las apariciones, que era un monje trapense. La orden trapense es una orden religiosa. Es más, el monje vino del monasterio, ¿cómo se llama?, de San Isidro de Dueñas, el monasterio de la Trapa, que estaba al lado de Quintana del Puente, esto es provincia de Palencia, al lado del internado, estaba el monasterio en San Isidro de las Dueñas, que es el monasterio de la Trapa, el monasterio genuino. Y yo no sé si el monje estaba ahí porque era de la parte más o secreta de la orden. Era un tío impresionante, era un tío como, pues como en El Señor de los Anillos, el tío ese grande que hay con barba. Pues es así, este tío parecía un hombre lobo, un hombre grande con su túnica y esta barba, y nos lo presentaron. Mira, este es el hermano, no voy a decir el nombre, porque enseguida le empezamos a llamar el rabino. No tenía nada de judío, lo que pasa que como iba con un librito que le veíamos siempre leyendo como enfrente de las paredes y de cualquier sitio se paraba, tenía un librito pues como pensábamos que hacían los judíos que rezaban enfrente de paredes. Tonterías nuestras, pero ese librito que tenía iba siempre con él. Pensamos en principio que era la Biblia. Luego, más tarde, porque vino más veces al colegio este hombre, descubrimos que era un libro bastante más poderoso. Pero no tiene que ver con esta historia. Esta historia fue la primera vez que llegó este hombre y que nos lo presentaron. No os preocupéis, este hombre viene para ayudarnos, viene para encontrar el aparecido y para deshacerse de él. Entonces le veréis por el colegio, le veréis pulular por el colegio, él está haciendo su trabajo. No os preocupéis, es un amigo. Y no nos preocupamos. Te daba susto encontrártelo, a lo mejor, pero se metía, empezó a preguntar a la gente que había tenido apariciones, ¿dónde lo has visto? Descríbeme de nuevo al espíritu, cómo se comportó, y quería todo lujo de detalles, pero una vez que entrevistaba a un niño, lo dejaba y luego veías que él recorría los lugares donde había habido apariciones, abría su librito y ahí se ponía él a hacer sus cosas, a leer. No teníamos ni idea de lo que estaba haciendo, ni de si iba a resultar, pero pasaron los días y las apariciones cesaron. Desde el mismo instante en que este hombre pisó el colegio, el aparecido no volvió a aparecerse. Obviamente sabía que había llegado, lo había visto como lo habíamos visto nosotros. Y pasó como una semana y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y claro, dijimos, bueno, pero el hombre este se marchará en algún momento y cuando se marche, el aparecido va a volver a aparecer. ¿Tiene un plan B este hombre? ¿Tiene un algo por hacer? Y sí lo tenía. El hombre realmente sabía lo que se hacía. El monje, el hermano, el rabino, sabía lo que se hacía porque paso a relatar el incidente final. Tengo que borrar aquí una cosa, un programa, perdonad, que me está saliendo. El incidente final que desencadenó toda esta historia, que dio final a todo, al aparecido. Un domingo por la mañana. Recuerdo que estábamos de buen humor. Los domingos eran el mejor día, no había clases, se comía mejor, día de paseo, de golosinas, de cine. Pues ese domingo por la mañana estábamos, lo primero que hacías, te levantabas, las monjas, todo el mundo estaba más relajado, ibas a la iglesia antes de desayunar, estábamos con la misa y todo estaba transcurriendo bien, había una buena onda, cuando de pronto, a la hora de la comunión, justo el cura que venía del pueblo y nos daba la misa, había hecho el ofrecimiento de la carne, de la hostia consagrada y del cáliz, y en el momento en que
él iba a dar la comunión, el cura se sentó. Se sentaron los monaguillos al lado, se abre la puerta de la sacristía y aparece el rabino, aparece el fraile, con su túnica grande y con un cáliz, un copón inmenso, inmenso. Y se planta allí en medio del altar, delante, para que fuese él el que iba a darnos la comunión. En el momento en que salió de la sacristía, todas las monjas, que estaban todas normalmente pues, en los bancos de atrás, menos las 3 o 4 que estaban situadas estratégicamente para cuidar de los chicos, se levantan como un resorte y todas se sitúan estratégicamente pegadas a las paredes de toda la capilla, cubriendo todas las ventanas y las puertas de entrada. O sea, de pronto fue como un movimiento, como un resorte, surgieron todas pum, 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 pum. Incluso yo estaba sentado detrás de la monja que toca el órgano, porque yo estaba en el coro y allí éramos 8 o 10 que cantábamos y dispuestos pues para el momento, además el momento de la comunión es el momento más relajado y más alegre de toda la misa, porque la misa ya sabes, sigues, tienes que seguir la rutina, rezas, te levantas, te arrodillas, te sientas, está todo muy sistematizado, pero llega el momento de la comunión y unas veces comulgan más, otras veces menos, todo el mundo se relaja y es cuando se canta más, y ahí empezamos y cantábamos 2 o 3 canciones, dependiendo, es el momento más relajado. Pues justo en ese momento la monja que tocaba el piano, la que nos dirigía el coro, cierra el piano, cierra el órgano, no piano, cierra el órgano y también se pone de pie ahí junto a una ventana, como policías, como centinelas, todos guardando todo lo que era el contorno de la capilla. Todas allí, todas las monjas tiesas, con sus hábitos blancos como cirios, pum, pum, pum. Y nos quedamos así, y en ese momento, un trueno inmenso. Y se oscurece todo pues como si viniese un eclipse, casi, como las tormentas de verano, que de pronto hace un día fantástico y de pronto se llena todo de nubes. Pues así, nos quedamos como... todos tuvimos el presentimiento de que algo serio iba a pasar. Ya estaba pasando. De pronto nos dimos cuenta de que había un plan, porque no era normal que saliese este hombre, que se hiciese cargo de la comunión y que las monjas, obviamente a la señal de su salida, se pusiesen todas así. Y para colmo, eso, era como de pronto un día no soleado, pero un día claro, y en mitad de la mañana como que se va la luz y se empiezan a oír truenos. Y dice el rabino: hoy vais a recibir el cuerpo de Cristo todos. Y nos dimos cuenta de que nos habían preparado, porque durante la semana todos nos habíamos confesado, que no era lo normal. Te ibas confesando un poco cuando querías, un poco cuando te decían, pero esa semana, antes del domingo, nos habían confesado a todos. Y también recuerdo que era un domingo, no recuerdo exactamente cuál, pero algo especial. No sé si el domingo de resurrección, algún domingo. Hoy vais a recibir el cuerpo de Cristo todos. Empezar. Y como si fuese un castigo, en lugar de una comunión normal, ahí van unas monjas indicando, empiezan a levantarse los niños de las filas, banco tras banco, como se hacía normalmente, pero esta vez todos, y a desfilar así en silencio. Era tétrico, era tétrico. Lo más tétrico es que sonaban los truenos y se oscurecía cada vez más y decían, bueno, van a tener que dar la luz, porque es que cada vez se ve menos. Y era como que podía empezar una tormenta en cualquier momento. Pero el simple hecho de que no hubiese música era lo normal. Siempre cantábamos mientras la comunión. Y de pronto había un silencio absoluto, que no se oía más que el arrastrar de los pies y el chirriar de los bancos cuando te movías. Era como que todos estábamos esperando un castigo de Dios o algo. Y allí iba la gente, con la cabeza baja, poniéndose de puntillas casi para recibir la hostia consagrada, porque el tío claro, llegabas al altar y había un peldaño para como subir al altar, y el tío era tan grande que tenía que bajar la mano hasta abajo
para ponerte la hostia a los niños en la boca, de puntillas. No, entonces no se cogían las hostias con la mano. Y así, uno, y otro, y otro, y una fila, y otro, y todo el mundo, y la sensación de acongojo y de que algo terrible iba a pasar era increíble. Y no se oía más que el arrastrar de los pies. Y yo lo vi antes que lo oí. Ya habían pasado como 12, 13 minutos, ya había pasado más de la mitad del colegio. Cuando de pronto, yo estaba todavía, no me había tocado mi turno, estaba allí, detrás del órgano. Cuando de pronto veo que en el pasillo central, hacia mitad del pasillo, según va avanzando la fila, porque avanzaba todo el mundo por el pasillo central, y al recibir la hostia consagrada, se abría por los laterales para volver a los bancos, por los laterales. Pues por el pasillo central hay como de pronto un niño que veo que se frena, como que no quiere seguir caminando. Inmediatamente, por delante hay otro, después el anterior, dos más adelante, hay otro que se vuelve así y empieza como a empujar hacia adelante. De pronto hay un niño que se queda como aislado, de los pequeños, y que va avanzando con la cabeza baja. Y veo que los niños que van por delante, por detrás, empiezan como un poco más perturbados. Y entonces lo oí. Según se iba acercando este niño hacia el rabino, un poco más fuerte. Y los niños que rodeaban a este cada vez más asustados. Y según avanzaba este niño por el centro del pasillo, veía que desde los bancos también reaccionaban gente a este ruido, como un ruido interior que surgía como un ruido animal que le estaba surgiendo de adentro a este niño, que seguía avanzando con la cabeza baja. Y ya hubo un momento en que el que iba detrás de este niño no avanzaba y echó a correr hacia atrás. Igual que él, ahí se paró la fila. Y ya los que iban por delante, igual. Ya, de pronto, uno se echó hacia un banco, el otro miró, el otro empujó, el otro corrió. El niño este se quedó solo delante del rabino, pero no a 1 metro, sino como a 5 o 6 metros. Y la fila se fue deshaciendo, porque ya lo que se oía no era más que este niño sin levantar la cabeza. Y veías las manos tensas y cómo se le tensaban los hombros. Y el rabino sabía y lo estaba esperando, impasible, con el cáliz, y recuerdo, cogió una hostia, la levantó en alto y gritó: «Ven aquí a recibir el cuerpo de Cristo». Y estábamos todos, había gente empezó a meterse debajo de los bancos, pero como sin hacer ruido, era como que todos caímos a tierra. Yo recuerdo que caí a tierra así, me resbalé y me acuclillé, y las monjas igual, pocas fueron las que se quedaron petrificadas y paradas contra la pared. Hubo quien se empezó a... Todo el mundo, sin hacer ningún ruido, sin intentar atraer la atención de ese niño, era como que estábamos queriendo que la tierra nos tragase. Porque lo que estábamos viendo era este niño, pero sin moverse, nada más que sacando este quejido inmenso del interior. Y el rabino, por una segunda vez, le dijo: «Ven a recibir el cuerpo de Cristo». Y no sabíamos cuánto podía durar eso, cómo iba a resolverse, cómo iba a explotar ese niño cuando el rabino dijo por una tercera vez: «Ven a recibir el cuerpo de Cristo o escapa de aquí para siempre». Y en ese momento, lo que era el grito se transformó en un estruendo. En ese momento oímos como el berrido de un oso, como el berrido de un reno de 200 kilos. Un grito inmenso, pero que no vino del niño. De pronto había venido de uno de los monaguillos
que estaba sentado al fondo del altar, pues ese niño, era un niño pequeño, pegó ese grito y embistió por la espalda al rabino, pero con una fuerza como si fuese un animal herido, un toro. Le pegó un golpe en la espalda que el rabino, bueno, no voló, pero salió disparado, cayendo en el primer banco, todo lo largo que era, encima de los niños que había en el primer banco a la derecha. Y sin tiempo para que nadie reaccionase, no es que nadie quisiese reaccionar, pero este niño, el monaguillo, cogió, bajó, recorrió lo poco que le separaba del otro niño, le cogió de la mano y los dos, cogidos de la mano, así casi espalda contra espalda, mirando cada uno a una parte de la congregación y de la iglesia, nos dieron 7, 8, 10 segundos de un bramido, de un estruendo, de un grito que solo era sonido, pero era como bilis y odio y rencor y venganza y vómito al mismo tiempo. Y estábamos que ni podíamos ver, tapándonos los oídos. Y estos niños, cuando hicieron eso, después de ese rato, se cogieron hombro con hombro y empezaron a correr hacia el final de la iglesia, hacia la puerta de la entrada. Y las dos monjas que había allí, que habían dos monjas pegadas a la puerta, hicieron así. Vamos, no sé si ese era el plan o si se suponía que les tenían que retener, pero se echaron al lado y abrieron las puertas como, mire, pasen, pasen ustedes. Como cuando sale el toro al ruedo y el que abre la puerta del toril le abre, como a mí, no, yo no estoy aquí. Pues así abrieron las dos monjas esas puertas y esos niños salieron disparados fuera de la iglesia. Y el bramido siguió, el estruendo se juntó con truenos y retumbó por todo el colegio. Retumbó como si hubiesen pasado dos reactores y de pronto se separan y rompen la barrera del sonido, pues así pareció que salieron de la iglesia, que cada uno se separó por un ala del edificio y ese sonido quedó retumbando en nuestros tímpanos durante segundos y segundos y segundos. No era un aparecido, eran dos. Habían sido siempre dos. Porque entre quienes habían visto a los niños, que los habíamos, bueno, en ese momento los vimos todos, quisieses o no quisieses, ¿no? Pero a quienes se les habían aparecido reconocieron a esos niños perfectamente. Eran dos pequeños, iguales casi, pero le reconocieron. A mí ese fue el que se me apareció. Y hubo quien dijo, pues a mí sí me apareció el otro. Todo el momento habían sido dos aparecidos. Y si habíamos antes estado especulando y apostando a ver quién era el aparecido, pues ahora siguieron las especulaciones y las apuestas sobre quiénes habían sido estos dos aparecidos, estos dos fantasmas. Eran hermanos, eran compañeros de clase, en algún momento habían estado juntos en el colegio, y entre tantas especulaciones hay alguna que yo todavía tengo que puede que sea alguien que ya ha aparecido en alguna de estas otras historias. Lo importante es que estos aparecidos no volvieron. El rabino hizo su trabajo. Y el rabino sí volvió. En otras ocasiones hubo que hacer uso de su santidad o su hechicería, pero eso ya son otras historias. Esta acaba aquí. No era un aparecido, eran dos, que habían estado con nosotros casi constantemente. Y el rabino supo que estarían ese domingo en la iglesia, que estaría. Lo de que eran dos fue una sorpresa también para él. Aquí acaba esta historia, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.